Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo debemos almacenar el té. Existen una diversidad enorme cuando hablamos de los diferentes tipos de empaques que se utilizan para comercializar y almacenar el té. Desde la dinastía Ming se han utilizado empaques considerados como tradicionales y artísticos, que consisten en utilizar hojas secas de plantas como el bambú para empacar y almacenar el té, que todavía lo podemos ver ahora con algunos pu'er que llegan empacados en hojas de bambú. Con la popularidad de la hoja suelta, se empezaron a crear nuevos estilos de empaques. Es a partir de este momento que nace la creación de las cajas de madera, de los cofres, del papel y empaques con la habilidad de tener un sellado hermético que normalmente se utilizaban para que las hojas no pierdan sus aromas durante los largos viajes que se hacían durante los eh, extensos periodos que viajaban por barco. Con el paso del tiempo llegaron los empaques que conocemos ahora o que son más modernos, como el empaque metálico, las bolsas de aluminio, las bolsas multicapas, los caddies de té, que en realidad nacen desde la época del Chanoyu, y la popularidad de jarrones de cerámica para té. La importancia del empaque es muy grande, ya que de eso va a depender la vida futura de nuestras hojas. Hay que tener cuidado de los enemigos del té que existen al momento de almacenarlo, los cuales son la humedad, los aromas externos, la luz y el oxígeno. Cada uno de estos elementos puede afectar la vida del té y la progresión de los aromas en nuestra taza. El mejor material para almacenar té tiene que ser aquel que no atraiga olores, que pueda evitar la luz y que no transfiera un sabor a las hojas. Uno de ellos puede ser el vidrio, que es un elemento muy bueno y muy barato, pero su gran debilidad consta en ser transparente, algo que puede afectar considerablemente a las hojas. Así que lo mejor, si utilizan vidrio, es guardar el envase en un lugar oscuro para evitar que la luz lo afecte. El plástico es un material que se debe evitar, ya que puede transferir un sabor plástico a las hojas y ocasionar cambios en las notas aromáticas y el sabor. La cerámica es otra opción y es un material consistente, y si lo podemos obtener con algún tipo de cierre hermético sería lo ideal, así como las bolsas de aluminio o las bolsas con cierre, etc. Y por último, las latas con cierre hermético son la mejor opción, aunque lastimosamente son empaques muy caros a comparación de otros tipos en el mercado. Cada, cada empaque creado hasta este momento está destinado para un diferente tipo de té. Al almacenar diferentes variedades de té, siempre es recomendable almacenarlos en conjunto con su categoría, es decir, té verde con té verde, té negro con té negro, etc. Esto evitará que el aroma de un té contamine a otro que esté cerca, modificando su perfil aromático completamente. En el caso especial del pu'er, debemos utilizar un método de empaque que ayude al té a respirar para que su sabor se pueda transformar con el paso del tiempo. Además, es importante almacenarlo por categoría. Por ejemplo, té pu'er cocido con cocido, té pu'er crudo con crudo, etc. Si el almacenamiento de un pu'er crudo es correcto, podremos sentir al beber el licor que ha existido una reacción que se llama reacción enzimática microbiana y de oxidación, dependiendo de la humedad y de la temperatura de almacenamiento. También hay que tener en cuenta que mientras el té sea de hoja más pequeña, envejecerá y se oxidará más rápido.
lo que resulta que sus cualidades aromáticas sean menores con el paso del tiempo. Un buen ejemplo de esto es el té matcha, que si no se almacena adecuadamente, su perfil aromático se llega a dañar completamente al pasar los 3 meses o menos. Para transferir las hojas de té desde el empaque hacia la taza, es importante tratar de no utilizar las manos para no introducir una humedad en las hojas por los aceites naturales que solemos tener, y preferiblemente utilizar algún tipo de cuchara de metal, bambú, madera, etcétera, cualquier material que esté completamente seca para realizar esta transferencia. El oxígeno representa un problema que promueve la pérdida de aroma, ya que acelera el proceso de oxidación de las hojas. Se cree que al exponer el té al aire se vuelve frío, y eso puede representar un malestar interno, especialmente si nuestro ki se encuentra con una carga excesiva de ki negativo. Entonces, ¿qué pasa si preparamos un té viejo? En realidad no pasa mucho, no es nada malo, mientras el té no contenga algún tipo de hongo o que haya sido creado por un mal almacenamiento. Podemos beberlo independientemente del tipo de té que sea. Lo que no vamos a poder disfrutar en estos casos son las notas aromáticas que existen cuando el té es fresco. Usualmente son las notas aromáticas más sutiles las que se pierden primero. También vamos a observar un cambio visual en la hoja seca, que se volverá más oscura por el contacto de la hoja con el oxígeno. La pérdida de aroma también será otro factor que vamos a dejar de percibir. Pero el hecho de considerar un té viejo como malo queda en una cuestión totalmente personal. La clave de la conservación de las hojas en buenas condiciones es para que en un futuro no muy lejano podamos seguir disfrutando de un buen té, incluso si las condiciones del tiempo han añejado las hojas correctamente. Esto quiere decir que todo tipo de té puede llegar a evolucionar en sabor mientras más viejo sea. Aún los tés verdes, que son considerados los más frescos, pueden llegar a ser almacenados por años. El problema en este caso reside en qué tanto tiempo debemos esperar para poder disfrutar de un buen té verde añejo. Y eso va a depender de la familia del té. Podemos encontrar tés negros chinos que con el tiempo saben mucho mejor, o tés verdes de más de 5 o 10 años que empezarán a producir nuevas notas aromáticas que no existían al principio de su vida. El hecho de ver una fecha de expiración en los empaques es más un hecho de regulación que las leyes dictan. A veces también lo utilizan para vender más rápido los productos. Y aunque esto esté bien, porque esta fecha en realidad nos puede indicar cuándo el té perderá su perfil aromático, digamos que natural o normal, no significa que debemos deshacernos de esas hojas al pasar esa fecha. En la práctica, cada té seguirá evolucionando y llegará a tener un sabor diferente durante su transformación. Y eso nos da la oportunidad de descubrir nuevos sabores, procedimientos y perfiles aromáticos que no creíamos posibles encontrar antes. El hecho de beber un té viejo es malo si lo que queremos es disfrutar de la frescura y aprovechar el precio que pagamos por el té. Pero si lo que queremos es experimentar con el tiempo, ningún té se va a oponer a eso. Solo nuestra perspectiva lo hará. Y con esto llegamos al fin de este episodio. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Si llegan a tener alguna pregunta o comentario o algún tema en específico que les gustaría
escuchar en un futuro, nos pueden escribir a nuestro correo o dejarnos sus comentarios. Les deseo que vivan en el presente y nunca se rindan. Muchas gracias por escuchar y los espero en el próximo episodio. ¡Feliz día!